Me da mucho gusto estar con ustedes para platicar una vez más en nombre de la ley. En esta ocasión nos encontramos en la sede de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, y nos ha recibido, que mucho se lo agradecemos, a su presidente, a Héctor Herrera Ordóñez, quien recientemente asumió la presidencia de esta organización de abogados, de esta organización gremial de abogados, y que ese será uno de los temas esenciales de esta conversación. Presidente de la Barra Mexicana, Héctor Herrera, muchas gracias por recibirnos aquí en la sede de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados. Al contrario, el agradecido soy yo. Acabas de asumir la presidencia hace unas cuantas semanas. Tus planes, pero antes de eso, para nuestro público, ¿qué es la Barra Mexicana? Claro, hemos oído hablar mucho de ellas, pero no todos, sobre todo quienes no son abogados, saben exactamente qué pretende, a qué se dedica, para qué sirve. Con mucho gusto. La Barra Mexicana, Colegio de Abogados, es una institución que se fundó en 1922 con propósitos gremiales y de representación de la abogacía, así como para luchar por los ideales del derecho, justicia, libertad y democracia. Desde entonces y hasta la fecha nuestra membresía ha ido creciendo. Al día de hoy tenemos una membresía de aproximadamente 5.500 abogados. Nos constituimos originalmente como un colegio de la Ciudad de México. Al día de hoy con presencia nacional. Tenemos capítulos o representaciones en 16 entidades federativas, lo que nos convierte de facto en la agrupación reconocida como colegio de abogados más grande del país. La Barra Mexicana también, por disposición de la Ley General de Profesiones, es asesor pro bono del gobierno federal, de tal manera que cuando se nos requiera por los canales institucionales estamos obligados a proporcionar nuestra opinión por conducto de las comisiones, dependiendo de la especialidad Correcto. De la pregunta o de la consulta, y es un servicio social que con mucho gusto proporcionamos al gobierno federal cuando se nos requiere. Por supuesto también tenemos actividades a través de la Fundación Barra Mexicana para facilitarle a los abogados el cumplimiento de su obligación constitucional del servicio social, también llamado ahora pro bono, de tal manera que asignamos casos, generalmente en materia penal, civil, familiar, administrativo en general, para asumir la defensoría de personas de escasos recursos o en situaciones vulnerables, en las que están sujetas a una denegación de justicia por diversas razones. Es básicamente lo que hacemos en términos generales en la Barra. ¿Y son frecuentes estos casos pro bono? Quiero explicar a nuestro público que pro bono son aquellos asuntos en los que el abogado no cobra. Así es. Es decir, que es por bondad, pro bono, y no pro pecunia, sino por dinero. Así es. Esta es una obligación constitucional muy importante que a veces se le olvida al gremio, pero estamos obligados permanentemente a dar servicio social precisamente a todas aquellas personas que por situación económica o de vulnerabilidad requieren ese apoyo. Nuestra fundación asigna estos casos, son bastante frecuentes. Para ser más eficientes tenemos celebrados convenios con distintas fundaciones y asociaciones civiles altruistas que nos refieren a asuntos de defensoría en materia, por ejemplo, de violencia doméstica o de tutelas o curatelas, Correcto. Problemática de menores, distintas situaciones desafortunadas de violaciones de derechos humanos, en donde gracias al trabajo de los barristas se está haciendo una labor social muy interesante. Nueva presidencia del colegio, de acuerdo a sus estatutos, tiene un periodo finito y ha comenzado el tuyo. ¿Planes, proyectos, propósitos, esperanzas? Claro, sí, con mucho gusto. Efectivamente, el 28 de febrero asumí la presidencia de la Barra Mexicana y en el discurso inaugural presenté en términos generales el resumen de mi programa de trabajo, que puede resumirse en 3 grandes líneas de trabajo. La primera
los próximos 2 años nos concentraremos en atender los retos derivados del crecimiento y la complejidad de este colegio de abogados. Como te comentaba, somos más de 5.500 abogados, 16 entidades federativas, el manejo administrativo, el manejo adecuado de los recursos, transparencia, no es fácil porque hemos crecido exponencialmente. Y para darte una idea, más o menos el grupo de líderes de la barra en sus distintos grupos de trabajo son más de 300 personas que tenemos que coordinar. Se dice fácil, pero es un trabajo para un gremio que no es sencillo, un poquito complicado. Esto nos obliga a ser más eficientes en herramientas tecnológicas para los servicios a la membresía, pagos, información, estadísticas, revistas electrónicas, toda clase de estudios e investigaciones y una mayor participación y facilitación para el ingreso de la barra, para el manejo de información, que cada día es más importante. El segundo gran reto que vamos a atender es el reto del ejercicio de la profesión de abogado en México. Este es un reto que tenemos que enfrentar problemáticas tales como corrupción, ética profesional, algunas limitaciones que pretende la legislación en materia de secreto profesional, particularmente en temas de lavado de dinero y competencia económica, temas delicados, pero todo el mundo sabe y hay mucha bibliografía internacional que sostiene que la abogacía no puede existir sin el secreto profesional. Que más que un derecho y una obligación de los abogados, me parece que es un derecho a la justa defensa de los justiciables. Y en ese sentido la barra seguirá pugnando y defendiendo el secreto profesional en México y en las instancias internacionales correspondientes. El tema de corrupción es un terrible cáncer que sufre nuestro país y desafortunadamente la abogacía no es ajena a esa problemática. Por ello, parte del trabajo que vamos a hacer va a ser difundir muy intensamente el código de ética de nuestro colegio y las actividades que realiza nuestra Junta de Honor. Es decir, tenemos un tribunal que resuelve conductas inapropiadas o violatorias de nuestro código de ética e invitamos a todos los barristas o no barristas a que denuncien cualquier actividad inapropiada de cualquier abogado que sea barrista, porque podemos juzgarlos desde el punto de vista de código de ética exclusivamente, y creo que más que un perjuicio es un beneficio para el barrista. Claro. Y un orgullo por decir, los justiciables, mis clientes y mis contrapartes pueden denunciarme si no cumplo correctamente con el código de ética. Creo que es una obligación que no todos pueden presumir. Claro. Nos gustaría que fuera una práctica generalizada para empoderar a los justiciables y en los casos de abusos o conductas inapropiadas puedan denunciar en el colegio de abogados correspondiente al abogado en cuestión. Y el tercer gran reto del programa de trabajo, y probablemente el más importante o el que más petición de trabajo hemos tenido de nuestra membresía, es la atención a los retos derivados del deterioro del Estado de Derecho con democracia y con justicia. Así es. Este me parece hoy por hoy el problema de fondo, el mayor reto que tenemos que atender en este colegio y todos los colegios del país. El nuevo gobierno está trabajando, en la medida de lo posible daremos opiniones sobre cómo sí se pueden hacer las cosas correctamente. Sin embargo, estaremos atentos y hay temas que nos preocupan. Entre ellos, por ejemplo, la independencia y autonomía del Poder Judicial, no solamente por las expresiones que uno ve en los medios, sino por la desafortunada dependencia que tiene el Poder Judicial desde el punto de vista económico, salarial, del Ejecutivo Federal. Nosotros consideramos que, y estamos trabajando en una propuesta de fondo de reforma al Poder Judicial precisamente para garantizar esa independencia y esa autonomía, no solo en el ámbito jurisdiccional, sino también en el ámbito económico de presupuesto, de tal manera que un porcentaje del presupuesto se asigne al Poder Judicial con independencia del régimen o presidente que tengamos y no se dependa económicamente o administrativamente del Ejecutivo. También consideramos que es importante separar en el Poder Judicial las actividades jurisdiccionales de las actividades del Consejo de la Judicatura Federal o las actividades administrativas económicas de los tribunales, y que lo mismo debería replicarse en todas las entidades federativas.
Estas son algunas pinceladas de las ideas que queremos proponer para decirle al presidente y al nuevo gobierno cómo sí se pueden hacer las cosas y cómo sí se puede mejorar y asegurar esa independencia y esa autonomía. Una pregunta que a muchos nos ha atormentado, la cultura de la legalidad, y qué bueno que tocas el asunto. Tenemos que reconocer que tenemos problemas de idiosincrasia de legalidad. Y esa idiosincrasia nos afecta como ciudadanos, es decir, tenemos una contaminación como gobernados y tenemos una contaminación cuando esos gobernados llegan a ser gobernantes, es decir, no se vuelven necesariamente violadores de la ley por adquirir su charola, sino que ya lo eran. Y de veras, todos los mexicanos queremos que se aplique la ley, queremos que la apliquen y se la apliquen los gobernantes, pero queremos que nos la apliquen a nosotros la ley fiscal, la ley laboral, las leyes administrativas, los reglamentos viales, Héctor, que casi nadie los respeta. Donde hay una sociedad rígida en eso, es rígida con el gobernante, pero es rígida con el gobernado. Es tan grave casi llevarse el dinero del presupuesto como correr en el automóvil en las calles. Es decir, ¿de veras queremos eso? ¿O tenemos que ir sembrando una verdadera cultura de la legalidad que no es sexenal, que puede ser generacional? Efectivamente, el tema de la cultura de legalidad, en mi opinión, es un tema de educación, es un tema de costumbres, es un tema de largo plazo, es un tema generacional. Y desafortunadamente nuestra generación y las que nos han precedido pues no se han destacado precisamente por ser las más nobles en estas cuestiones, así que requerimos urgentemente un cambio dramático en el sistema educativo mexicano, de tal manera que se infundan más valores humanos, cultura de legalidad, civismo. Yo creo que las nuevas generaciones tienen que entrar en un nuevo modelo educativo en esa parte de cultura de legalidad que es tan importante. Y para los adultos, precisamente la difusión, o por lo menos en el gremio de abogados, queremos predicar con el ejemplo. Más que quejarnos de los colegas, lo que queremos hacer es imponer primero nosotros la obligación a todos los barristas de un desempeño y una actitud que dignifique más el ejercicio de la profesión de abogado, que sea ejemplo y que arrastre a los jóvenes. Y yo creo que es una tarea que todos los mexicanos o todos los habitantes de nuestro territorio nacional deben hacer. No tanto esperar el cambio de los demás, sino procurar un cambio en sus casas, en su trabajo, en sus ámbitos de influencia. Y yo diría simplemente por una convicción personal de que es lo correcto y, aunque esté muy trillado decirlo, y por amor a México. Creo que se requiere mucho patriotismo para tener un desempeño ejemplar, una conducta que arrastre a los jóvenes, pero yo creo que hay mucha gente buena en el país y seguramente muchos de ellos y muchos abogados irán por el buen camino. Y ahí mucho tenemos que hacer y decir las organizaciones ciudadanas, porque nosotros no somos sexenales. Es decir, los gobernantes llegan, están y se van. Los únicos que nos quedamos siempre somos los ciudadanos. Así es. En el ámbito de los abogados se asume incorrectamente que se conoce la ética profesional, cuando en la licenciatura solamente llevamos una o dos clases de ética clásica que no tiene nada que ver con la praxis del abogado. Y yo creo que, como lo comentaba, este problema educativo en parte lo tenemos los abogados porque no nos sometemos a un entrenamiento o a un curso formal de ética profesional. Y por ello, gran parte de mi trabajo va a ser difundir la aplicación práctica del código de ética entre los abogados
y no partir de esa hipótesis de que por un empirismo asumimos que sabemos distinguir claramente entre lo bueno y lo malo. Hay temas no sencillos que requieren de cierta instrucción, como el tema de difusión en medios de servicios jurídicos, el tema de honorarios, el tema del conflicto de interés y muchos otros temas que tienen que ver en el ambiente del trabajo del abogado, y por ello todos los miembros de la barra tienen que cumplir con un número de horas anuales de capacitación y actualización jurídica, de las cuales establecemos un mínimo de horas en materia de ética profesional, precisamente para que no se trate de un conocimiento meramente empírico, sino realmente de un estudio serio sobre cómo debe comportarse el abogado. Creo que ese tipo de instrucción a los profesionistas debería replicarse en todas las especialidades, en todas las profesiones, pero por lo pronto el gremio de abogados está, por lo menos la barra mexicana, está comprometida a capacitarse y a entrenarse en esos temas. Vamos a una brevísima pausa y regresamos para seguir platicando con el presidente de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados. Continuamos nuestra plática con Héctor Herrera Ordóñez, presidente de la Barra Mexicana. Héctor, yo he arado en el mar durante 3 décadas, ya es la tercera década que lo estoy haciendo, en algo que me preocupa. Y he fracasado. He fracasado haciéndolo como abogado, haciéndolo como dirigente de organización académica, como legislador que he sido. El tema de la colegiación profesional, el tema en el que hemos estado fracasando los mexicanos, que queremos tener estos instrumentos de colegiación obligatoria que sirvan de interlocución con los poderes, que sirvan de control conductual respecto de nosotros mismos, los profesionistas. ¿Qué hay de eso? La Barra Mexicana, junto con otros colegios de abogados de la Ciudad de México, hemos trabajado en proyectos legislativos, borradores de proyectos para reformas constitucionales y legislativas a efecto de establecer la colegiación y certificación obligatorias. De hecho, llegó a haber una iniciativa en el Senado de la República, sí. En las comisiones correspondientes fue estudiada, sin embargo, encontramos una muy desafortunada oposición de grupos con intereses económicos que pudieran ser afectados. El problema de la colegiación obligatoria y la certificación obligatoria es que para que un abogado pueda continuar ejerciendo su profesión, la cédula profesional ya no le daría una patente de por vida, sino que estaría limitada o condicionada a la actualización de estudios y, en su caso, exámenes periódicos 5 o 6 años para acreditar que efectivamente se está actualizado. Te pongo un ejemplo rápidamente. Al día de hoy, un abogado se titula, se puede ir a trabajar de mesero 20 años a los Estados Unidos, regresar a México, abrir su despacho sin ningún requisito adicional, ni acreditar estudios en materia de ética, ni siquiera actualización o conocimientos después de 20 años. Ese es el absurdo que ahorita tenemos. Y el otro problema es que hay un crecimiento industrial de escuelas de derecho de baja calidad que se han convertido en un negocio muy lucrativo. Estas escuelas llamadas Patito han crecido tanto en México y generan tantos ingresos que si sus egresados no pudieran pasar los exámenes de admisión o los exámenes para poder ejercer, pues evidentemente serían afectados económicamente, y es uno de los tantos factores que ha impedido esto. Es decir, hay una fuerza económica, no de los abogados, sino de las escuelas de baja calidad que se han convertido desafortunadamente en un negocio muy lucrativo en México,
pues han provocado toda esta situación. Y por ello no es de extrañarse que abogados con poca preparación o con nula preparación en materia de ética profesional realicen conductas inapropiadas o abusen de la prestación del servicio o simulen incluso ser abogados cuando en realidad no tienen la capacitación que se requiere para esta noble profesión. Entonces, sí, el tema es mayúsculo. El tema no es tanto una discusión intelectual de si es correcto o no, parece ser un consenso mayoritario entre los abogados. El tema es un factor de poder de ese sector económico que pesa en los ámbitos del poder y que yo invitaría al gobierno federal muy seriamente a analizar esta problemática en beneficio de los justiciables. La barra seguirá proponiendo la colegiación de selección obligatorias. Qué bueno. Lo he retomado como una de las principales banderas de mi bienio. Es poco probable que fructifique la colegiación obligatoria, pero por ahora nos vamos a concentrar en la certificación obligatoria. Es decir, en que los abogados nos impongamos la obligación de mantenernos actualizados y de regularmente presentar exámenes, ya sea en los colegios de abogados o en escuelas de derecho o en las instituciones que el gobierno decida. No necesariamente afectar la libertad de asociación, pero sí establecer un compromiso de actualización para poder seguir ejerciendo, cuya actualización incluya esa parte de ética que comentábamos. Porque es un verdadero drama cada vez que vemos que alguien pierde su libertad, pierde su patrimonio, pierde su familia, pierde sus derechos por culpa de una mala defensa o de un mal patrocinio jurídico o de un mal consejo de sus abogados. En gran parte de una mala educación en su formación como abogado por todas esas escuelas patito, parte por esa carencia de instrucción en materia ética, claro, y parte por esa falta de cultura de legalidad que desafortunadamente tenemos. Entonces me parece que ese interés económico desmedido de producir abogados como un negocio debe cambiar, debe ser analizado por la sociedad, por el gobierno, por los abogados y por las escuelas serias de derecho y tomar acciones. Yo creo que el mejor filtro es, bueno, señores, sin afectar libertad de asociación, sin libertad de preferencias de escuelas, bueno, que ejerzan solo los que pasen los exámenes que la Secretaría de Educación Pública, la Dirección General de Profesiones y los colegios de abogados establezcan como mínimo necesario para ejercer esta profesión. El día que tengamos ese estándar mínimo de ejercicio profesional, habremos avanzado mucho en el comportamiento correcto de los abogados de este país. Eso es una cuestión esencial y enhorabuena que la estás acometiendo. ¿Algo más que quisieras agregar para nuestro público? Pues simplemente enfatizar la importancia de la cultura de legalidad en todos los ámbitos, no solo para los abogados, que se cree una cultura de la denuncia, que no se queden callados cuando algo está mal, cuando algo sea incorrecto, quéjense, denúncienlo y preocúpense por buscar asesoría correcta. Los colegios de abogados del país y particularmente la barra mexicana estamos en la mejor disposición para asesorarles en la búsqueda de gente seria que pueda ayudarles a resolver sus problemas. Muchísimas gracias, presidente de la Barra Mexicana, por tu información, por tu opinión, por la recepción que nos brindaste. Y a ustedes, muchas gracias por habernos permitido entrar nuevamente a sus hogares y nos veremos en la próxima.